اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con la historia de Fátima, alayha salam, con ella sea la paz. Fátima en su niñez, cuando tenía 5 años, le tocó vivir la muerte de su madre, Khadija, que habíamos dicho, si recuerdan, cuando estuvimos hablando de la historia del profeta Muhammad, con él sea la paz, el profeta había llamado aquel año el año de la tristeza, porque habían perdido los musulmanes la presencia de el tío del profeta Abu Talib, y luego la pérdida de Khadija, la esposa del profeta, que fue también, digamos, uno de los motivos que creó un gran vacío en la vida del profeta, por lo que Fátima encontró en el profeta un padre y una madre que le brindaron amor, le brindaron refugio. Al fin y al cabo, con 5 años de edad, el profeta se transformó en el verdadero refugio de esta niña que crecía hasta ese momento junto a su madre Khadija. Y al mismo tiempo, ella significó un refugio para su padre, es decir, que ella de alguna manera era lo único que su padre tenía en la convivencia cotidiana. Por eso dicen que Fátima se preocupaba por su padre en los momentos de dificultad, cuando, por ejemplo, era herido, o cuando lo molestaban, que en su viaje a Taif, por ejemplo, le tiraban piedras, o cuando los mushrikin o los asociadores de Quraysh lo maltrataban, todo lo que tuvo que sufrir, digamos, era Fátima quien le protegía, quien le cuidaba, no protegía, sino quien se preocupaba por él, a tal punto de que fue llamada Ummu Abiha, la madre de su padre, porque sinceramente el trato que tuvo Fátima con su padre era como el de una madre, por lo menos en la relación de amor que le brindaba al profeta, ese estado de, digamos, de afecto de hija a su padre. A los 7 años Fátima le toca emigrar junto al profeta. Bueno, obviamente el mismo viaje no fue junto al profeta, ya que el profeta viajó solo en una primera etapa. Después quedó el imam Ali, que había dejado el profeta, le había encargado devolver la devolución de los depósitos en confianza que había dejado el profeta. Y luego Ali tuvo que llevarla a Fátima, que es famosa, digamos, el viaje de Ali con el Fawatim, las Fátimas, ya que fue el encargado de llevar a las mujeres. Fátima era una de ellas. Entonces juntos entraron finalmente a Medina en esta primer, digamos, emigración de Fátima desde Meca a Medina. Obviamente después viene el matrimonio de Fátima, siendo aún ella una adolescente, digamos, aún pequeña, ya que en su época, históricamente hablando, se cuenta que los matrimonios no eran como nuestros días, que uno, digamos, ya pasa la niñez, pasa la adolescencia, pasa la juventud, y ya muchas veces hasta entrando en la adultez recién ahí piensa en casarse. En su momento los árabes y las sociedades de aquella época no esperaban tantos años para casarse. El matrimonio, y según la cultura islámica, tenemos que es, digamos, ideal que la niña se case cuanto antes, digamos, cuando ya tenga posibilidades de casarse, es ideal que se case para que no le afecte la soledad, digamos, y la soltería, ya que son muchos los perjuicios que conlleva la soltería. Se casa Fátima de una forma muy interesante en la época del profeta, por la posición social, religiosa, espiritual, política que tenía el profeta. Muchos querían casarse con Fátima, tanto de los Ansar como de los Muhajirin, es decir, tanto la gente que recibió al profeta en Medina como los que emigraron con él desde Meca. Y muchos grandes
jefes de tribus y muchos grandes, digamos, de los compañeros del profeta, o de aquellos que de alguna manera estuvieron junto al profeta, buscaban el tener una cercanía con el profeta, ya sea por la perfección de Fátima y lo que significaba casarse con Fátima por su persona, o ya sea por la cercanía al profeta y lo que significaba ser yerno del profeta. Sin embargo, el profeta rechazó muchos de estos hombres que venían a pedir la mano de Fátima, diciendo constantemente que el matrimonio de Fátima es una cuestión que está relacionado con el cielo. O sea, esperaba al profeta como obviamente mensajero de Dios y enviado de Dios la orden divina, porque el matrimonio de su hijo obviamente no solo era una cuestión de índole social, de matrimonio y nada más, sino que iba a ser también esto que dijimos del eslabón entre la profecía y el imamato. A través de Fátima se iba a desarrollar esta historia del imamato tal cual se desarrolló, hasta que en un momento Gabriel, el arcángel Gabriel, le revela de alguna forma, digamos, le comunica de que Dios desea que el matrimonio de Fátima sea con esta persona que había pedido su mano, que era Ali ibn Abi Talib, el imam Ali alayhi salam, el primo hermano y yerno del profeta, y ahí fue cuando el profeta aceptó este matrimonio. Con respecto al matrimonio, islámicamente hablando, nosotros tenemos que es obligatorio estipular una dote para la mujer, un monto determinado de dinero o algo de valor que se establece para la mujer. El monto de la dote del imam Ali fue de 500 dirham, y tenemos narraciones que hablan sobre la importancia de que la dote no sea tan alta. Desgraciadamente en nuestros días, y esto aunque yo salga un poco del tema, pero me interesa también tocarlo, en nuestros días en la sociedad islámica se da un fenómeno muy poco islámico, y es que muchas veces la familia de la mujer o la misma mujer suelen poner montos muy elevados, ya que el tema de la dote, como es un derecho de la mujer decide cuánto debe ser el monto, y el hombre no tiene, digamos, ningún tipo de elección en ese sentido, porque es un derecho de la mujer. Desgraciadamente muchas veces se mal utiliza esta ley, en donde el hombre al fin y al cabo está obligado a estipular una dote, y en el momento que lo requiera la mujer a pagarla. Y realmente la cultura islámica es de establecer una dote es como algo simbólico, no como para hacerse millonario, ni como para dejar al hombre en la bancarrota. O sea, está claro que la dote es para la seguridad de la mujer y es para de alguna forma poder proteger sus derechos, pero no como para hacer de la dote algo imposible para el hombre, algo que no pueda darse. Por eso tenemos narraciones que la mejor de las mujeres es la que su dote es algo bajo, algo, digamos, poco. La dote del imam fue 500 dirhams y tuvo que vender su escudo. El imam Ali cuenta la narración que vendió su escudo y con eso pudo pagar la dote y comprar las cosas digamos, para la casa, que en la próxima clase voy a hablar de la humildad del imam Ali y de la paciencia de Fátima alayhi salam, y de la vida simple que llevaron ellos, por lo cual también debería ser un gran ejemplo. Que en la próxima clase me gustaría también tocar esto de la simpleza del matrimonio en el Islam, para que quede claro también como un modelo a seguir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.